Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha causado mucha controversia en Colombia. Sí, la detención de Alexander Quintero. Exactamente, el tío del futbolista Juan Fernando Quintero por presunto abuso sexual a una menor. Un caso que sin duda abre un debate importante sobre la vida pública y privada de las figuras públicas. Totalmente. La noticia la publicó Antena 2 y ha generado muchísima conmoción. Recordemos que Juan Fernando Quintero, bueno, para quienes no estén familiarizados, es una estrella del fútbol colombiano. Sí, reconocido por su talento en la cancha. Exacto, un jugador con una gran proyección internacional. Y precisamente por esa visibilidad que tiene, este caso cobra aún más relevancia. La sociedad tiende a observar con lupa las acciones de las figuras públicas y en esta situación no es la excepción. Claro. De hecho, el artículo menciona que Quintero ya venía enfrentando críticas por temas personales y familiares, incluso antes de este incidente. Imagínate la presión que debe estar sintiendo ahora, sin duda. Y este caso, pues, destapa una serie de interrogantes que van más allá del ámbito deportivo. Por supuesto. Nos obliga a pensar en la responsabilidad individual versus la lealtad familiar. ¿Y cómo se gestiona todo esto bajo el ojo público? Exactamente. Y hablando de responsabilidad, la respuesta de Juan Fernando Quintero a la detención de su tío ha sido contundente. Sí, de inmediato. A través de un comunicado emitido por sus abogados, ha condenado enérgicamente los supuestos actos. Se ha desligado por completo. Se ha desligado por completo del caso. Un comunicado que en sí mismo ya es un punto de análisis muy interesante, porque utiliza el término responsabilidad penal individual. Marca una clara distancia con la situación. Sus abogados insisten en que Quintero no tiene ninguna relación con este caso, que es un asunto completamente ajeno a él. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este concepto de responsabilidad penal individual en el contexto legal colombiano? Claro. La responsabilidad penal individual, como su nombre lo indica, se centra en la persona que comete un delito. En el sistema judicial colombiano, cada individuo es responsable de sus propias acciones y no se puede imputar culpabilidad a otros simplemente por lazos familiares. O sea, Quintero está diciendo que legalmente no se le puede juzgar ni responsabilizar por las acciones de su tío. Exactamente. Desde el punto de vista legal, está en lo correcto. La ley colombiana se basa en la premisa de que cada persona responde por sus propios actos. Esto nos lleva a una pregunta aún más compleja. ¿Hasta qué punto la sociedad colombiana espera que las figuras públicas se responsabilicen por las acciones de sus familiares? Esa es la clave del asunto. Si bien legalmente Quintero está exento de responsabilidad, la sociedad colombiana, con sus valores tradicionales de familia y comunidad, podría tener una expectativa diferente. Es un choque entre lo legal y lo social. Por un lado, la ley protege la individualidad. Pero por otro, la cultura colombiana a menudo enfatiza la unidad familiar y la responsabilidad colectiva. Precisamente. Y este caso nos obliga a preguntarnos, ¿dónde trazamos la línea? ¿Hasta qué punto las acciones de un familiar pueden afectar la imagen y la carrera de una figura pública? Y en un país como Colombia, donde la familia es tan importante, esta pregunta adquiere una dimensión aún más profunda. Claro. Y la respuesta no es sencilla. Dependerá de muchos factores, como la gravedad del delito, la reacción del público, el manejo mediático del caso y la postura que adopte la propia figura pública. En este caso, Quintero ha optado por una postura tajante, desmarcándose por completo de la situación. ¿Crees que esta estrategia le ayudará a proteger su imagen a largo plazo? Es difícil predecirlo con certeza. A corto plazo, su respuesta firme podría ser vista como un intento de proteger su carrera, pero a largo plazo dependerá de cómo evolucione el caso de su tío y de la percepción pública sobre su manejo de la situación. Y no olvidemos la presión que ejercen las redes sociales en estos casos. Sí. La opinión pública se amplifica y se vuelve mucho más incisiva en el mundo digital. Absolutamente. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para las figuras públicas. Pueden servir para conectar con la audiencia, pero también para magnificar cualquier error o controversia. En el caso de Quintero, ya hemos visto una ola de comentarios, tanto a favor como en contra de su postura. Es un debate complejo que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad individual, la justicia, la presión mediática y la difícil tarea de separar lo personal de lo público en la era digital. Sin duda. Y este caso nos ofrece una ventana para analizar cómo estos temas se entrelazan en la sociedad colombiana actual, con sus valores tradicionales y su creciente exposición a la dinámica global. Y para comprender mejor la complejidad de esta situación, es importante que profundicemos en algunos aspectos clave. Comencemos por el proceso legal que enfrenta Alexander Quintero.
¿Qué nos puedes contar sobre los cargos en su contra y las posibles consecuencias que podría enfrentar? Bueno, según la información publicada, Alexander Quintero ha sido detenido por presunto abuso sexual a una menor de 8 años, un delito extremadamente grave en el Código Penal colombiano. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de prisión considerable. Es una situación muy delicada, especialmente por la edad de la víctima. ¿Podrías darnos más detalles sobre el proceso legal que se seguirá en este caso? ¿Cuáles son los pasos a partir de ahora? Claro. En Colombia, tras la detención, se inicia una fase de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Se recopilarán pruebas, se tomarán declaraciones y se analizará toda la información para determinar si existen suficientes elementos para presentar una acusación formal ante un juez. Entiendo. Y durante este proceso, Alexander Quintero permanecerá detenido. Eso dependerá de la decisión del juez. Podría dictarse medida de aseguramiento en prisión preventiva o bien otorgarle la libertad condicional mientras avanza la investigación. Y si se llega a un juicio, ¿cuáles son las posibles consecuencias para Alexander Quintero? Las penas por abuso sexual a menores en Colombia son severas. Dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias específicas del caso, la condena podría ir desde varios años de prisión hasta décadas. Es un panorama sombrío. Y mientras el sistema judicial avanza, no podemos olvidar el impacto que este caso tiene en la víctima y su familia. Por supuesto. Es fundamental recordar que detrás de todo este proceso hay una víctima real que ha sufrido un trauma terrible. Es esencial garantizar su protección y brindarle todo el apoyo psicológico y legal necesario. Totalmente de acuerdo. Y más allá del caso individual, esta situación nos invita a reflexionar sobre la problemática del abuso sexual a menores en Colombia y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y atención a las víctimas. Sin duda. Este tipo de casos, especialmente cuando involucran a figuras públicas, deben servir como un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. Es necesario romper el silencio, denunciar los abusos y crear una cultura de protección a la infancia. Y hablando de figuras públicas, volviendo a Juan Fernando Quintero, su carrera profesional también se ve afectada por esta situación. ¿Cómo crees que este escándalo impactará su futuro en el fútbol? Es difícil predecirlo con certeza, pero sin duda tendrá repercusiones. Los clubes, los patrocinadores y los aficionados valoran la imagen de los jugadores, y este tipo de escándalos pueden generar dudas sobre su comportamiento fuera del campo. Claro, aunque legalmente no tenga responsabilidad por las acciones de su tío, la sombra de este caso puede perseguirlo por un tiempo. Exactamente. La percepción pública es un factor clave en la carrera de cualquier figura pública, y en este caso, la asociación con un delito tan grave como el abuso sexual a menores puede ser difícil de superar. Quintero ha intentado desmarcarse con su comunicado, pero ¿será suficiente para proteger su imagen a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Mucho dependerá de cómo se desarrolle el caso de su tío, de la postura que adopte Quintero en el futuro y de la reacción del público. Es un recordatorio de que la vida personal y la vida pública están inextricablemente unidas, especialmente en la era de las redes sociales, donde cualquier error o controversia se amplifica exponencialmente. Absolutamente. Las figuras públicas viven bajo un escrutinio constante y cualquier desliz puede tener consecuencias significativas en su carrera. En este caso, Juan Fernando Quintero se enfrenta a un desafío enorme: proteger su imagen y su futuro profesional mientras navega por un escándalo familiar que ha conmocionado a la sociedad colombiana. Y no podemos olvidar que este caso también plantea interrogantes sobre el rol de los medios de comunicación en la cobertura de este tipo de noticias. ¿Cómo podemos garantizar un tratamiento responsable de la información, respetando la presunción de inocencia y evitando el sensacionalismo? Es un tema fundamental. Los medios tienen la responsabilidad de informar con rigor y veracidad, sin caer en la especulación o el morbo. Es necesario un periodismo ético que priorice la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. Totalmente de acuerdo. Y en este caso, donde la víctima es una menor de edad, la responsabilidad de los medios es aún mayor. Se debe proteger su identidad y evitar cualquier tipo de revictimización. Sin duda. La cobertura mediática de este tipo de casos debe ser cuidadosa y sensible, evitando cualquier información que pueda poner en riesgo a la víctima o su familia. El foco debe estar en la búsqueda de justicia y en la protección de los más vulnerables. Este caso ha desatado un debate intenso en la sociedad colombiana y las opiniones están divididas. Algunos apoyan la postura firme de Juan Fernando Quintero, mientras que otros consideran que debería mostrar más apoyo a su familia, independientemente de la situación. Es comprensible que haya diferentes puntos de vista. Estamos ante un dilema ético complejo, donde se entrecruzan valores como la lealtad familiar, la responsabilidad individual y la búsqueda de justicia. Y este dilema nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones. ¿Cómo actuaríamos en una situación similar? ¿Priorizaríamos la justicia por encima de los lazos familiares? No hay respuestas fáciles,
y cada caso debe ser analizado en su contexto particular. Precisamente. Lo importante es que este tipo de casos generen un debate público constructivo que nos permita como sociedad reflexionar sobre nuestros valores, nuestras leyes y la forma en que abordamos problemáticas tan sensibles como el abuso sexual a menores. Este caso nos recuerda que más allá del fútbol y la fama, existen realidades dolorosas que afectan a muchas familias en Colombia. El abuso sexual a menores es un problema grave que requiere de la atención de toda la sociedad. Sin duda. Es necesario romper el silencio, denunciar los abusos y trabajar en la prevención para construir una sociedad donde los niños y niñas puedan vivir libres de violencia. Y mientras el caso de Alexander Quintero avanza en la justicia, la historia de Juan Fernando Quintero nos recuerda la fragilidad de la imagen pública y la complejidad de las relaciones familiares en un mundo cada vez más expuesto al escrutinio mediático. Un caso que nos deja con muchas preguntas por responder y que sin duda seguirá generando debate en las próximas semanas. Y nosotros, como siempre, seguiremos de cerca este caso, analizando sus implicaciones y brindándoles información precisa y contextualizada. Porque este tipo de deep dive nos permite ir más allá de los titulares, profundizar en la complejidad de los hechos y comprender mejor las realidades que nos rodean. Exacto. Y con este análisis, esperamos haberles brindado una visión más completa y reflexiva de este caso que ha conmocionado a la sociedad colombiana. Un caso que nos invita a pensar críticamente sobre la justicia, la responsabilidad individual, el papel de los medios de comunicación y la importancia de proteger a los más vulnerables. Y con esta reflexión los invitamos a seguir indagando, a informarse y a formarse su propia opinión sobre este y otros temas que nos interpelan como sociedad. Porque el conocimiento es la mejor herramienta para construir un mundo más justo y equitativo. Hasta la próxima y que la conversación continúe. Claro, la imagen de Juan Fernando Quintero, un jugador brillante en la cancha, sí, pero que ya ha tenido algunos, altibajos en su trayectoria. Recordemos que Quintero ha protagonizado algunos episodios polémicos en el pasado, como expulsiones por conducta antideportiva o declaraciones controvertidas. Esta situación, sin duda, se suma a ese historial. Claro, y podría afectar la percepción que tienen de él. Los clubes, patrocinadores e incluso los aficionados. Claro, porque aunque su talento en la cancha es indiscutible, Por supuesto. la imagen fuera del campo también juega un papel muy importante en el mundo del fútbol. Totalmente. ¿Crees que este escándalo podría afectar sus contratos o incluso su futuro en algún equipo? Es una posibilidad real. Los clubes buscan jugadores que no solo sean talentosos, sino que también representen valores positivos. Un escándalo de esta magnitud, aunque no esté directamente involucrado, puede generar dudas sobre su estabilidad emocional, su capacidad para manejar la presión. Claro, y no olvidemos el impacto en su imagen comercial. Las marcas que lo patrocinan seguramente estarán evaluando la situación. Y sin duda, las marcas buscan asociarse con figuras que proyecten una imagen positiva y confiable. Un escándalo como este puede afectar negativamente la percepción de la marca y llevar a la ruptura de contratos publicitarios. En este caso, la rapidez con la que Quintero se desmarcó de la situación a través del comunicado podría jugar a su favor, mostrando una postura firme, responsable. Sí, esa reacción inmediata puede interpretarse como un intento de proteger su imagen y su carrera. Sin embargo, la opinión pública es volátil y el desarrollo del caso de su tío seguirá siendo un factor determinante en su futuro. Es un recordatorio de que en la era digital, la imagen pública se construye y se destruye con mucha rapidez. Absolutamente. Un solo error o una mala decisión Claro. puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de una figura pública. Totalmente. Y en el caso de Quintero, este escándalo familiar lo coloca en una encrucijada. Sus próximas decisiones y acciones serán cruciales para determinar si podrá superar este obstáculo y retomar el rumbo de su exitosa carrera. Bueno, esta inmersión profunda sin duda nos ha llevado a explorar un caso que va mucho más allá del fútbol. Hemos analizado sus implicaciones Legales, sociales. personales, destrapando un entramado complejo de responsabilidades individuales, lealtades familiares. Y presiones mediáticas. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la imagen pública, la importancia de la justicia. Y la necesidad de proteger a los más vulnerables. En una sociedad que a menudo juzga con severidad y olvida la presunción de inocencia. Totalmente. Y que nos recuerda que detrás de los reflectores y la fama existen historias humanas complejas, con sus luces y sus sombras. Historias que merecen ser analizadas con profundidad, empatía y un compromiso con la verdad. Absolutamente. Los invitamos a seguir indagando, a informarse Debe formarse su propia opinión. sobre este y otros temas que nos desafían como sociedad. Porque el conocimiento es la mejor herramienta para construir un mundo más justo. Más equitativo. Por supuesto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que la conversación continúe.